Hola, soy el Dr. Alex y en este video vamos a hablar de las quemaduras en la boca. Un tema que hay que ponerle mucho cuidado porque vamos a aprender que si nosotros somos cuidadosos podemos evitar la gran mayoría de estos incidentes. Vamos con el video. Cuando hablamos de quemaduras nos referimos principalmente a lesiones inducidas por estímulos térmicos, en este caso el calor extremo. Y la gravedad de la quemadura depende de la temperatura, ¿verdad? En primer lugar, del tiempo de exposición al que ha sido expuesto este térmico a la superficie y por supuesto también el espesor de la mucosa o de la piel a la cual se está conectando en ese momento. El daño térmico provoca algo que se llama necrosis por coagulación, inactivación de enzimas y daño a los capilares. ¿Qué significa esto? Que el calor hace que básicamente los vasos sanguíneos, ¿verdad?, se obliteren, se cierren y esto produce necrosis en la zona porque no llega aporte sanguíneo, ¿verdad? Entonces es justamente lo que llamamos un área necrótica, cuando la quemadura pues ya produce este nivel. Es muy importante decir que las quemaduras por térmicos en la boca son relativamente infrecuentes porque para eso nosotros tenemos justamente nuestro sentido del tacto, ¿verdad?, que nos permite justamente diferenciar de estos receptores nerviosos que nos avisan cuando algo nos está quemando y nos duele, inmediatamente nos hace como un estímulo de defensa quitar, ¿verdad?, el estímulo nocivo de nosotros. Pero puede pasar, por ejemplo, un queso fundido en una pizza, ¿verdad?, o el aceite que puede haber en una sopa o en una taza de chocolate, por ejemplo, se pueden adherir a nuestras mucosas y quemarlas. Estas suelen ser quemaduras de niveles relativamente bajos, quemaduras de primer grado, que van a sanar de manera espontánea y sin necesidad de aplicar algún fármaco o algún tratamiento complicado. Generalmente lo más importante es solo mantener higienizada la zona y dejar que el organismo y el tiempo hagan su trabajo para que todo el aparato de cicatrización y regeneración de nuestro organismo pueda llevar a cabo el proceso regenerativo. Por tanto, es muy importante que en una situación así no tratemos de aplicar fármacos ni cosas adicionales que lo que pueden llegar a realizar es agravarnos el problema, ¿verdad? No tratar de poner ningún tipo de sustancia diferente. Únicamente lo que se ha dado en este tipo de situaciones puede ser como decía, ¿verdad?, una quemadura inicial y va a haber una descamación del epitelio, se van a sentir como pequeños pellejitos en la zona que una vez se desprendan van a iniciar un proceso regenerativo que no necesita abordaje adicional. Luego ya hay quemaduras más graves, ¿verdad?, como se pueden mencionar las quemaduras ya de segundo o de tercer grado, en las que habitualmente pues ya se requiere tratamiento médico, abordaje médico, hospitalario, incluso a veces quirúrgico o injertos. Entonces a esas ya no nos vamos a referir mucho en este video porque evidentemente en estas situaciones ya lo que se requiere, como decía, es hospitalización muchas veces del paciente. Estamos hablando de situaciones donde hay, por ejemplo, quemaduras, ¿verdad?, por haber estado pues en un incendio, por ejemplo, un accidente automovilístico que produjo algún tipo de explosión o cosas por el estilo. Generalmente estas en la zona intrabucal son menos frecuentes, ¿verdad?, no se dan mucho. Estas situaciones pueden ser en cara, labio y más que todo en el área de la piel. Nosotros nos vamos a referir hoy principalmente a las de las zonas bucales e intrabucales. Entonces, hablando de estas quemaduras bucales e intrabucales, vamos a referirnos principalmente a tres tipos. Las que ya mencioné al principio, ¿verdad?, las inducidas por térmicos, que son el calor, también las inducidas por químicos o medicamentos, y también vamos a mencionar rápidamente al final las que pueden atribuirse a situaciones de radiación. Con relación a las inducidas por térmicos, es decir, estamos hablando del calor específicamente, están principalmente las que mencionaba al inicio, ¿verdad? Aquellas que se pueden dar por alimentos que pueden ser pegajosos y que pueden derretirse, como por ejemplo decía el queso fundido, como puede ser el aceite en una sopa. Estos suelen ser los más comunes y con los que hay que tener mucho cuidado porque definitivamente nos pueden llevar a un mal momento. Sobre todo hay que tener mucho cuidado en niños, ¿verdad? En los niños porque ellos pueden dar el bocado sin percatarse del peligro y sufrir una quemadura que ya puede volverse hasta cierto punto muy molesta. Volviendo siempre con los niños, aquí hay que tener mucho cuidado ya
ya con otro tipo de productos que pueden ser peligrosos desde el punto de vista térmico, como son cauchos o plásticos o hules que tienen la capacidad de derretirse. Entonces, se han visto casos de accidentes donde un niño puede morder algo de esto que está caliente o derritiéndose, y ahí sí ya estamos en presencia de un riesgo mucho más grave de una quemadura que ya necesitaría abordaje pues probablemente hospitalario o médico. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo como decía con los infantes, porque pueden estar expuestos a esta serie de accidentes. En el caso de los adultos, como ya mencioné, ¿verdad? Habitualmente cuando es una quemadura superficial por un estímulo térmico de este tipo, lo más importante es mantener la zona limpia, dejar que el organismo haga su trabajo. No se requieren generalmente ningún tipo de productos adicionales. Cuando la quemadura pues obviamente ya lesiona los tejidos y hace perforación del epitelio, ¿verdad?, hasta la dermis, es decir, ya produce una cavidad o algo más profundo, hay que buscar atención profesional de inmediato. Con respecto a las lesiones por químicos, ¿verdad?, que pueden generar realmente también algún tipo de quemadura, esto se debe principalmente a la naturaleza ácida o básica, estamos hablando del pH, ¿verdad?, de las sustancias que pueden inducir estas lesiones o daños en los tejidos, y explicamos a continuación. Y es que, por ejemplo, dentro de este campo aún se observan quemaduras por ácido acetil salicílico en las personas, y esto sucede cuando erróneamente, queriendo aliviar es una práctica común que todavía se observa. Queriendo aliviar algún dolor de muela o algo por el estilo, las personas usan esto, que es el ácido acetil salicílico, es el componente principal de la aspirina, ¿verdad? O la sal básica, pues, de la aspirina. Y venden algunas presentaciones todavía en farmacias que son presentaciones en polvo, por ejemplo, que son para aliviar dolores, pero algunas personas los usan y se los ponen directamente sobre la muela que tiene, por ejemplo, la caries grande o en la mucosa vecina, queriendo aliviar este dolor de muelas, y lo que terminan produciendo pues es una necrosis por coagulación y una quemadura, ¿verdad?, que produce esta situación. Se ven lesiones blancas en la zona, el tejido se ve engrosado, y es algo que hay que evitar porque en determinado momento se puede volver peligroso, además de que se está produciendo un daño grave a los tejidos blandos sin aliviar el problema principal, pues, que en este caso era la odontalgia o dolor de muelas. Si hay un dolor de muela, lo mejor es que visite lo antes posible al odontólogo y no trate de aplicar ningún tipo de automedicaciones como estas, porque, como decíamos, daña sus mucosas y termina pues teniendo dos daños en lugar de curarse uno. Otro detalle importante al que me quiero referir es el de productos de uso odontológico. Estamos hablando de específicamente productos que están diseñados para usarse en la clínica del odontólogo pues profesional, como por ejemplo los productos para hacer blanqueamientos dentales, que son peróxidos de hidrógeno o peróxidos de carbamida. Con estos productos, por eso es muy importante que sean de manejo exclusivo del profesional en la clínica, porque tienen la capacidad de producir lesiones por quemaduras en tejidos blandos. Por eso es que el manejo debe ser siempre bajo supervisión profesional. Nunca se debe tratar de usar un producto de estos en casa sin la supervisión de un profesional, porque se pueden producir lesiones o quemaduras graves en los tejidos blandos. Incluso al momento, por ejemplo, también de estar en la clínica, por eso el profesional aísla las zonas para que no vaya a haber contacto de estos productos con los tejidos, y ahí es donde también es muy importante que el paciente sea muy cuidadoso y muy colaborador, ya que un movimiento inapropiado o algo puede producir este tipo de daños y hay que tener mucho cuidado con ello. Nunca, como decía, tratar de usarlos en casa por su cuenta, y hay que tener por eso mucho cuidado con productos comerciales, ¿verdad?, que ofrecen blanqueamientos en casa, ya que hay en este sentido una contradicción, porque para que el peróxido de hidrógeno pueda realmente llevar a cabo un cambio de tono o un proceso de aclaramiento en un diente, necesita cierta concentración mínima. Y
Hay unos productos que si se usan de venta libre, las concentraciones que llevan de estos productos químicos son pero muy bajitas, entonces es muy poco probable que vayan realmente a producir aclaramiento dental. Tiene que ser un producto que el profesional prescriba con todas las instrucciones adecuadas de uso, y el paciente en este caso debe ser muy cuidadoso en seguir esas instrucciones para obtener el resultado que está deseando sin exponerse a una lesión de sus tejidos blandos. Y solo para mencionarlo, pues, porque también es importante saberlo, como un tema, es que también en el curso del tratamiento del cáncer de cabeza y cuello, los tratamientos por radioterapia pueden producir algún tipo de ulceraciones intrabucales, también por lo mismo, ¿verdad? Inducidas pues obviamente por radiación. Esto básicamente solo lo menciono porque es importante saberlo, ya que es un tipo de lesión que se puede ver también en este tema que estamos tratando de quemaduras en la boca. Lo más importante y lo que yo quiero transmitir ahora que hemos hablado y hemos cubierto todos estos tópicos es que lo primero es cuidarnos, ¿verdad? Siempre estar muy pendientes de la temperatura, ya sea de nuestros alimentos, o no ingerir o no comer o no morder nada de lo que no estemos seguros, ¿verdad? No tratar de usar nuestros dientes para morder o probar cosas de naturaleza desconocida. Tener mucho cuidado con los niños porque suelen ser el paciente infantil es el que más expuesto está a este tipo de accidentes. Entonces siempre cuidarlos mucho, primero con los alimentos y también, como decía, con otro tipo de sustancias como hules, cauchos, plásticos que pueden cambiar sus temperaturas y estar expuestos a derretirse, y ahí sí estamos hablando de un problema que puede llegar incluso a complicaciones hospitalarias. Ese es mi mensaje. Una cosa muy importante también, no automedicarse, no tratar de usar algún montón de remedios caseros. Es muy importante que si ya la quemadura sobrepasó cierto nivel, ya busquemos atención profesional. Si es una quemadura sencilla, como decíamos, que me quemé con la sopa y siento como pellejitos o descamación epitelial, no nos preocupemos, eso va a pasar solito, el organismo se regenera, es cuestión de mantener la zona limpia y darle tiempo al organismo para que haga su regeneración. No busquemos más allá de lo que pues realmente necesitamos. Soy el Dr. Alex y nos vemos pronto en un próximo video.